Bien. Hay un enfoque alternativo para la resolución de estos ejercicios o para la aplicación de análisis bayesiano, que es el método, un nuevo enfoque que es el método tabular. Ustedes para la resolución de ejercicios, ya sean los prácticos como los exámenes, pueden utilizar o pueden resolverlo, ya sea como hicimos en la diapositiva anterior, derivando la expresión del teorema para la probabilidad posterior, o también pueden aplicar este método tabular. Siempre quizás les convenga realizar el diagrama de árbol, ¿no? Pero para la resolución pueden optar por algunos de estos dos enfoques. ¿Cómo se utiliza el método tabular? Las filas de la tabla deberían leerse como una multiplicación de los términos individuales del teorema de Bayes. Las primeras 4 columnas proveen el numerador, que, como habíamos visto antes, era la probabilidad conjunta obtenida como el producto de la probabilidad a priori por la verosimilitud. Como vimos antes, el denominador del teorema, según la ley de la probabilidad total, es la suma de las dos conjuntas y se define como norma, indicando que cada conjunta debe ser normalizada, es decir, dividida por la norma, para producir la probabilidad posterior de interés. En este caso, la probabilidad de que el animal esté infectado, dado que pasó. Entonces tienen ustedes el redondel celeste, la norma, y al lado, la figura en verde, el mismo resultado que habían obtenido mediante la derivación del test. Fíjense que quedó una casillita en blanco. Yo les dejo como pregunta, ¿qué posterior estaría indicando esa casilla y cuál sería el valor? ¿Y cuánto tendrían que sumar una vez obtenidas estas dos posteriores? ¿No? Se los dejo como una ejercitación adicional. Cualquier cosa lo podemos también dejar para la consulta o la discusión en algún foro. Bien, habíamos visto entonces que la segunda aplicación que vemos en este curso como de gran interés, el teorema de Bayes, es en salud humana. En esta disciplina tiene su aplicación práctica más importante, más específicamente dentro de la epidemiología, para el cálculo de la probabilidad de un diagnóstico correcto. Bien, como vimos antes, definimos los mismos ítems o medidas de calidad para una prueba o test de una enfermedad en salud humana. La sensibilidad, en este caso, el concepto es la calidad o capacidad que tiene el test para identificar correctamente a los enfermos, a los que realmente tienen la enfermedad. Recuerden que es la probabilidad condicional, es la probabilidad de que de tener un resultado positivo. Después tenemos la especificidad, de nuevo, medida de calidad o capacidad del test de identificar correctamente individuos sanos, o sea, verdaderos negativos. Pero de nuevo, la situación que tenemos es la misma que mencionábamos para la aplicación anterior. Habitualmente no existe certeza absoluta de que si un paciente en estudio tiene o no la enfermedad, sino que se sabe solamente el resultado de una prueba diagnóstica que, como hemos visto, no tiene 100% de sensibilidad ni 100% de especificidad. Es decir, o mejor dicho, en este caso lo que vamos a tratar de ver es utilizar, o lo que se hace es utilizar o estimar a través del teorema de Bayes la probabilidad
de que el paciente tenga la enfermedad si su prueba dio positiva, o al revés, la probabilidad de que realmente esté sano si la prueba dio negativa. Recuerden, lo insisto porque después lo encontramos mucho en los ejercicios y en los exámenes. Ya no hablamos de qué pasa o no pasa, ¿no? Ahora somos pacientes, podemos ser cualquiera de nosotros. O sea, los pacientes no es que pasan situaciones cuarentenarias, sino que se obtiene un resultado positivo o negativo para determinada enfermedad. Bien, existe lo que se conoce como prueba de oro o estándar de oro, que a diferencia de otro tipo de pruebas, que ahora vamos a ver también cómo las conocemos, sí tienen prácticamente o llegan o alcanzan el 100% de especificidad y sensibilidad. Es decir, es un criterio que se utiliza para definir inequívocamente la presencia de la enfermedad. O sea que identifica definitivamente a los enfermos, ¿sí? Puede tratarse de una biopsia, un angiograma, una necropsia. Fíjense ustedes que el tipo de pruebas suelen ser, estas pruebas definitivas o pruebas de oro, suelen ser desde ya muy costosas y también a veces invasivas. Por lo tanto, no, por estos motivos, no se puede someter a la población general a esta prueba. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay enfermedades o problemas de salud muy graves? Bueno, entonces, en estos casos se aplica otro tipo de estudio. Además hay que comentar, o sea, hay dos situaciones a remarcar. Entonces, la primera es que los test o estudios para la población general, los screening test o pruebas tamiz o de filtración, son estudios preventivos de bajo costo y se le realizan a toda la población. Justamente se llaman pruebas tamiz o de filtración porque el objetivo es separar a la población en individuos sanos y pacientes que requerirían una intervención especial. ¿Qué ocurre? Se busca que estos test de screening tengan la máxima especificidad posible, con el objetivo de separar claramente a los sanos. Pero ¿qué ocurre? Y pasamos al segundo hecho a remarcar. Los problemas de salud más graves generalmente se presentan con una muy baja prevalencia. Bueno, debido a la forma que tiene, o mejor dicho, por el procedimiento de derivación a través del teorema de Bayes, ocurre que si bien aún los mejores test pueden tener un alto número de falsos positivos, se comprueba que la probabilidad de que en estos test de screening, si el individuo tiene un resultado negativo, es muy alta la probabilidad de que realmente no tenga la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente se filtra, se separa, se tamiza a la población en aquellos que estarían sanos y queda un grupo que da positivo para la prueba. Justamente debido de nuevo a la situación que por la baja prevalencia hay un alto número de falsos positivos, ese grupo es el que continúa a una intervención especial, muy probablemente pasan a ser sometidos a una prueba de oro, ¿no? O sea, el ejemplo más conocido, en el caso de las mamografías, serían una prueba de screening que se realiza a toda la población de mujeres mayores de 35 años o 40 años, y aquellas que dan algún resultado positivo pasan a una posterior etapa con una prueba que puede ser una biopsia, ¿no? Recuerden entonces que son pruebas
para la población general. Bien, de todo esto que yo les he contado, evidentemente, ¿cuál sería la aplicación más interesante del teorema de Bayes? ¿Cuál sería la posterior de interés en este caso? Bien, justamente conocer o estimar la probabilidad de que un individuo esté enfermo, dado que su prueba resultó positiva para la presencia de la enfermedad. Esa sería la posterior de interés. Yo siempre, todos los que estamos, digamos, en el pequeño grupo de este curso, remarcamos que cuando se piensa en esta aplicación, hay que pensar que podemos ser nosotros. De hecho, en un ejercicio se plantea así, ¿no? ¿Qué pasa si somos nosotros los que recibimos para una enfermedad muy grave, terminal, sin cura, un resultado positivo en una prueba? Bueno, justamente vamos a querer conocer qué probabilidad hay de que realmente la enfermedad esté presente. Y yo les adelanto que esa probabilidad da resultados bastante sorprendentes. Bien, aquí ustedes tienen derivado un, una probabilidad posterior de interés que habíamos mencionado antes. De nuevo, los invito a ustedes como ejercicio a ver cómo se llegó a esta expresión, para esta probabilidad posterior. Además de la aplicación en salud humana, más específicamente volviendo al área ambiental, también puede ser interesante para monitorear mediciones de instrumentos que midan justamente problemas de contaminación y que también tienen errores. Por ejemplo, puede existir o puede utilizarse un dispositivo para medición de monóxido de carbono, que proporciona una lectura positiva cada vez que la concentración de monóxido de carbono excede un valor guía de calidad de aire. Podría ocurrir que informe un problema de monóxido de carbono cuando en realidad no existe una cierta proporción de vetos. O sea que tendríamos de nuevo una lectura de falso positivo, ¿no? O sea que esta es otra aplicación de teorema de Bayes, y la forma de la posterior sería esta misma también, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, fíjense que de nuevo tenemos en el denominador, por la ley de la probabilidad total, todas las posibilidades de tener resultado positivo del test, ¿no? Bien, dentro de los ejercicios tienen entonces ustedes una aplicación del teorema de Bayes a salud humana para interpretar los resultados de un test. Supongamos entonces, volviendo a que somos nosotros a quienes se les realiza un test, se trataría claramente de un test de screening o prueba tamiz, o tamizado, para una enfermedad que afecta a una de 5.000 personas y que no da síntomas hasta que es tarde para una curación. Fíjense que el dato que afecta a una de cada 5.000 personas les está dando la información para obtener la prevalencia, ¿no? Bien, este test, esta prueba tamiz tiene un 5% de falsos positivos y un 2% de falsos negativos. Entonces, fíjense las preguntas A y B, ¿no? En la pregunta A nos está diciendo ¿qué concluimos o qué hacemos si nos dicen, bueno, usted está muy bien y no tiene enfermedad? Entonces, en este caso, bueno, debe haber ocurrido un resultado negativo, ¿no? Ahora, en la parte B nos dicen, bueno, ve a su médico. Bueno, en este caso estaríamos queriendo estimar la probabilidad de que nosotros estuviéramos realmente enfermos, dado que tenemos resultados positivos para eso, ¿no? Como yo les decía antes, con esta herramienta y en este ítem
a menudo los números resultan sorprendentes. O sea, la pregunta final que tendrían que contestar ustedes al terminar el ejercicio, o lo que nosotros quisiéramos que ustedes nos contesten al terminar este ejercicio es, la inquietud es, si nosotros obtenemos un test positivo, ¿deberíamos estar preocupados? Bueno, yo les adelanto los números del ejercicio. Cuando lo resuelvan, compruébenlo, pero se verá que aún obteniendo un resultado positivo del test, la probabilidad de tener realmente la enfermedad es 0,39%. De tener realmente la enfermedad, habiendo obtenido resultados positivos. En tanto que si el test dio negativo, hay un 99,99% de que realmente la enfermedad no está presente. Por esto yo les decía que el test de tamiz sirve para separar a los sanos de los enfermos, porque realmente, si, como dice el ítem A, podemos pensar que la enfermedad realmente no está presente, ya que hay un 99,99% de que la enfermedad, probabilidad de que realmente la enfermedad no esté presente, dado que nos dio negativo el test, ¿no? Tengan siempre presente que la enfermedad rara o las prevalencias bajas involucran que hay pocos verdaderos positivos, ¿sí? Bien, entonces, conclusión final. Debido a que la enfermedad es de muy baja prevalencia, existe un elevado número de falsos positivos con respecto al número de verdaderos positivos, haciendo que el porcentaje de personas que resultan positivas y tienen realmente la enfermedad sea muy pequeño. Bien, acá tienen otro ejercicio, que en este caso, como yo les decía en el ejemplo anterior, involucra el análisis de la información que nos proporcionan pruebas para control de emisiones, de contaminantes, etc. Bien, creo que algún otro ejercicio más tienen, así que tienen bastante como para trabajar con la aplicación de análisis bayesiano. Continuamos entonces con un siguiente tema que justamente entre sus herramientas también utiliza análisis bayesiano.